Hermanos, ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Francisco Valera Oliva y familia, Julio Loza y familia, Susana, Irma Molina de Novak, Francisco Carlopio, Enrique y Rosario Rodríguez. Por la salud física y espiritual de Ricardo, Teresa y Pablo Chávez, Julio César Pagliano, Daniela Soledad Luján, Ana María, Quique y Ana, Élida, Liliana, Graciela y Juan. De Enrique, Ricky, de Rodolfo. Intención especial por el matrimonio de Vanina y Juan, por el trabajo para Gabriel, Micaela, Ignacio, Cristian, Sol, Ramiro, Macarena y Germán. En acción de gracias a María Santísima, a San José y al Espíritu Santo. Hermanos, durante el tiempo de Navidad que concluye con la fiesta de Epifanía, hemos contemplado la entrada de Jesús en nuestro mundo. La fiesta del bautismo de Jesús inaugura su vida pública. Con ello, la liturgia da comienzo a la primera parte del tiempo llamado durante el año. En estos domingos que preceden a la Cuaresma, veremos diversas facetas de la persona y doctrina de Jesús. Hoy, San Juan Bautista da testimonio de Jesús y toda la liturgia habla de su misión y la nuestra. Iniciamos la celebración cantando. Queridos hermanos, buenos días. Buenos días, Padre. En este día del Señor y celebrando la Eucaristía, vamos a pedirle al Espíritu Divino de Jesús que nos ayude a encontrarnos con Él. Se lo pedimos ahora, en ese pensamiento que vuela al corazón mismo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, no nos cansemos nunca de pedir perdón. El Papa dice, Dios nunca se cansa en perdonarnos. Los que nos cansamos en pedir perdón somos nosotros. Hagámoslo ahora y renovemos nuestros buenos propósitos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios llama al joven Samuel por su nombre para encomendarle una misión especial. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Eli y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Eli le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue donde estaba Eli y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Eli le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue donde estaba Eli y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Entonces Eli comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En respuesta al llamado del Señor, el Salmo es un canto de confianza y entrega a la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. San Pablo enseña que el cristiano ha de asumir positivamente la sexualidad de acuerdo con el plan de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El ejemplo de los primeros discípulos es aleccionador. Buscaron a Jesús y respondieron a su llamado. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés.
el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces los llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchos de nosotros estamos preocupados porque no hay sacerdotes. Durante todo este tiempo en que estuvimos limitados para las celebraciones, hemos visto la sed de Dios que nuestros hermanos tenían y tienen, porque ya no se puede concurrir al templo como antes. Nos cuidamos. Entonces, la vocación sacerdotal tiene que estar siempre en nuestras oraciones, como un pedido a Dios permanente. Sabemos que la falta de sacerdotes repercute en muchísimos lugares a los cuales ya no se puede llegar, por la densidad de población, por edificios y torres que se levantan, por barrios cerrados, por lugares que no son tan seguros. En fin, hay muchas dificultades. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta como un deber de cristianos de orar al Señor y pedir por las vocaciones sacerdotales. Pedir para que haya sacerdotes que nos den la Eucaristía, que nos reconcilien con Dios, que nos asistan en el momento definitivo de nuestra vida, cuando ya estamos a punto de partir, para consolar a los que están tristes, para guiar a nuestros hermanos por el camino de Jesús, como lo hizo Juan. Por eso el gran tema de este día es la vocación. Y así lo hemos escuchado tanto en el profeta Isaías, que hemos leído al comienzo, el primer libro de Samuel, en donde nos narra una vocación. Y esto se conecta directamente con el Evangelio, en donde vemos a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Mis queridos hermanos, la preocupación de Jesús fue siempre en su ministerio buscar quien lo acompañara en su ministerio. Por lo tanto, nuestra preocupación como cristianos debe también ser esta: pedir al Señor por las vocaciones sacerdotales. Y quizás una mamá y un papá puedan pedir vocaciones para que los hijos de otros sean sacerdotes. No. También tienen que pedir para que Dios llame a alguno de sus hijos. Porque podemos tener de pronto esta generosidad de rezar por las vocaciones, pero por la de los otros. Ahora, ¿cuántas veces he sentido una conmoción cuando el Señor llamó a algunos de mi casa? ¿Cuántas veces me he quedado turbado cuando uno de mis hijos viene y dice, he escuchado a papás, papá, me voy al seminario? Entonces, por lo tanto, la preocupación de Jesús
que fue la de llamar a discípulos para que lo acompañaran en la predicación del reino, también tiene que ser nuestra propia preocupación, como pastor y ustedes como papás, como laicos, que siempre están necesitando, todos en definitiva, que se celebre la Eucaristía, que haya quien nos escuche, bautizamos un niño, hacemos un casamiento, y para toda esta tarea necesitamos un sacerdote. Entonces lo vamos a pedir al Señor. Tengamos en cuenta en nuestra oración el pedido al Señor por vocaciones sacerdotales. Lo segundo, fíjense, el testimonio. El testimonio. Juan el Bautista preparó los caminos del Señor. Y él no quería aparecer primero. Cuando pasó Jesús, él no quiso hacer su grupito reteniendo sus discípulos. Dijo exactamente, este es el Cordero de Dios, cuando pasó Jesús. Y sus discípulos, cuando lo vieron a Jesús, se fueron con Jesús. Y aquí nosotros tenemos que tener una mirada para aprender el desprendimiento. ¿Cuántas veces nos peleamos? Digo, es una forma de decir, ¿cuántas veces estamos preocupados de que aquella persona, aquel joven, venga para nuestra parroquia y no se vaya para la otra? Y hacemos todo lo posible para que venga aquí o esté en un movimiento. Y esa actitud, a veces muy egoísta, la tenemos. Y aquí Juan nos da un testimonio. Señalar a Jesús para que a Él lo podamos seguir. Y no sigamos a un cura, a una persona que es líder en la comunidad, a un religioso, a una religiosa. No. Nosotros tenemos que ser testimonio de tal manera que podamos decirle a los demás, este es el Cordero de Dios, y que podamos seguir a Jesús. El tercer tema, el tema de las mediaciones. Dios nos llama no porque se aparece un ángel y nos llama. Dios nos llama naturalmente por medio de personas, de signos, que nosotros tenemos que descubrirlo. Dios llama a un joven para el matrimonio o para la vida sacerdotal con signos, por mediación de alguien. Y en la primera lectura que hemos proclamado, está clarito que Elí es el que conduce al joven Samuel a una respuesta de vida. Elí le dice a Samuel, ¿me has llamado? Aquí estoy. Yo no te llamé. Hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Fíjense cómo el sacerdote Elí es el que lo conduce a Samuel para una respuesta clara y firme. Elí se dio cuenta que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo, Samuel, ve a acostarte y cuando el Señor te llame, le dirás, aquí estoy, Señor, habla, que tu servidor escucha. Fíjense qué lindo. ¿Y nosotros podemos ser mediadores? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántos jóvenes son mediadores para acercar a Jesús a otros jóvenes? Los conozco y sé que es así. Che, venite a un retiro. Vení que vamos a formar un grupo.
vení que nos vamos a juntar tal día. Entonces uno va llamando el otro al otro. Y esa es la forma en cómo nosotros podemos ser los mediadores para que los demás se acerquen a Jesús. Esto nos narra el Evangelio que hemos proclamado. Juan, que señala el Cordero, y Jesús, que llama. Cuando los discípulos de Juan siguen a Jesús, el Señor se dio vuelta, vio que lo seguían y les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y aquí nuevamente nosotros tenemos la experiencia personal. Alguien puede ser mediador si ha encontrado a Jesús, si ha experimentado el encuentro con Jesús. Vaya si Juan no era aquel que experimentó la presencia de Jesús. Una experiencia personal. Y entonces, cuando en el Evangelio Jesús dice, vengan y lo verán, los discípulos fueron. Uno de los que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Y Andrés era hermano de Simón. Entonces va y le dice, hemos encontrado al Señor. Hemos encontrado al Mesías. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Entonces tenemos nuestro deber de rezar por las vocaciones sacerdotales y hacerlo con ese mandato de Jesús. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores para la cosecha. El testimonio es fundamental para que los demás puedan seguir a Jesús. Muchas veces los curas hemos sido antitestimonio. Muchas veces nosotros hemos caído y no hemos sido testimonios de Jesús. Por eso es que muchas veces alguien dice, bueno, los curas son tal o cual cosa. Entonces, perdón por el antitestimonio, por no haber sido un testimonio de Jesús. Pero es importante que nosotros demos testimonio de Jesús, que seamos mediadores, las mediaciones humanas, como lo fue Elí con Samuel. La decisión de seguimiento, Andrés y Simón siguieron a Jesús. Los primeros discípulos siguieron inmediatamente a Jesús. Entonces, el testimonio, la mediación humana, la experiencia personal, la decisión de seguir a Jesús constituyen el cuadro vocacional de los primeros discípulos. Pero nosotros quisiéramos quedarnos con lo que Samuel le respondió al Señor, porque el Señor nos habla, y el Señor nos habla al corazón. ¿Qué es lo que tenemos que decirle cuando el Señor habla al corazón? Y vos sabés que Jesús te habla. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Aprender a escuchar a Jesús. Aprender a llevar a otros a Jesús. En este día, entonces, el tema vocacional es el tema de la liturgia de la palabra de este día. Y por lo tanto debemos asumir también como cristianos una responsabilidad, porque también le puedo pedir al Señor que haya muchos sacerdotes, muchos jóvenes que respondan a la vocación ministerial, a la vocación cristiana, para que ellos sean los que llamen a los demás
como Juan el Bautista. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Padre del cielo. A cada intención respondemos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer Para que tu los voluntad. llamados a la vocación sacerdotal o religiosa sientan la alegría y respondan con generosidad. Oremos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para que los gobernantes y dirigentes sientan que Dios los ha llamado a esas funciones para servir a los ciudadanos. Oremos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para que nosotros y todos los fieles laicos sintamos que Cristo nos llama a santificarnos allí donde se desarrolla nuestra vida. Oremos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para que los enfermos y necesitados encuentren en Cristo y en nuestra comunidad consuelo y ayuda. Oremos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todo, Padre, te lo pedimos por Jesús, tu Hijo, y por María, nuestra Madre. Amén. El Señor ha puesto a nuestra disposición todos los bienes de la tierra. Por ello, junto al pan y el vino, llevemos al altar los gozos y las fatigas que trae servir al prójimo. Aquellas personas que quieran hacer donaciones pueden ingresar a la página de internet de la parroquia www.parroquiaespiritusanto.org. Menú Donar. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Que te iglesia. sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias
al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros queridos hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos la paz del Señor. Ten piedad.
paz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al comulgar, nos unimos al Cordero de Dios, inmolado por nosotros y alimento de nuestras almas. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Yo vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Oremos al Señor. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a Anita, dio la misa a Anita, gracias Anita. La primera lectura la hizo Agustín y Brandi, gracias Agustín. Y la segunda, una voz conocida. Cuando empezó, ¿viste? Es Daniel. Gracias Daniel Micoli por tu lectura. Quiero saludar en especial a mi cuñada Marita, que hoy cumple años. Quiero
saludar con todo mi corazón. Los abrazo a la familia Rodríguez, que en estos momentos difíciles el Señor los consuele, los abrace en su amor y en su misericordia. Saludar a Gaby, que perdió a su papá en esta semana. Don José, en paz descanse. Don José, Enrique, Rosario, que el Señor los tenga junto a sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Buen domingo. Gracias, Padre. Nos encontramos en la próxima semana para celebrar el Día del Señor. Buena semana. Gracias, Padre. Nos vamos cantando. Mientras recorres la vida,